Shalom, bienvenidos todos los presentes y los que nos habrán de estar escuchando a través de la grabación. Qué bueno que estamos aquí nuevamente esta semana para continuar con el estudio del Génesis, Bereshit, ¿verdad? Como siempre decimos, estamos utilizando este libro del sabio rabino Mordejai Marcos Ederi como base de nuestros estudios, ¿verdad? No quiere decir que solamente vamos a decir lo que dice el libro, sino que tenemos muchos comentarios adicionales, pero sí que consideramos de mucha importancia los comentarios de este sabio rabino conservador, Marcos Ederi. Entonces aquí tenemos el estudio del capítulo 5. En la ocasión pasada estudiamos el capítulo 4. Hoy nos corresponde el capítulo 5 de Génesis, de Bereshit. Okay, entonces en este capítulo vamos a notar que no es un capítulo muy fácil, digamos muy ameno como suele ser, ¿verdad? Los pasajes de las Escrituras, porque en este capítulo precisamente se mencionan muchos nombres, ¿verdad? Aunque no muchísimos, porque no es una genealogía completa, pero sí en cierto modo es una genealogía que cubre 10 generaciones, ¿verdad? 10 generaciones que median entre Adán y Noah, ¿okay? Entre Adán y Noé median 10 generaciones. Y eso es básicamente el contenido de este capítulo. Pero hay un par de versos de una importancia especial que vamos a analizar de una manera especial también, comparándola con lo que se dice en otros escritos de los escritos sagrados, ¿verdad? Como es la carta a los hebreos, en lo que llaman el Nuevo Testamento. Así que damos comienzo a la lectura en el verso 1 del capítulo 5. Y dice así: Este es el relato de las generaciones de Adán. Cuando creó Elohim a Adán, en apariencia de Elohim le hizo. Ya nos detenemos ahí para acotar un par de cosas. En primer lugar, la palabra Adán se escribe en español con M al final, A-D-A-M. Algunas personas me han dicho, no, pero esa es la grafía en inglés. No, eso no es la grafía en inglés. Esa es la grafía en hebreo, ¿verdad? Termina con M y en español debe ser así también. Aunque desgraciadamente en las traducciones españolas modernas han cambiado un poco ese nombre, ¿verdad? Ahora se escribe con N al final y acento en la A, ¿verdad? Por eso es que le ponen N para poder poner el acento prosódico sobre la A. Pero eso no es necesario, ¿ok? Y el nombre correcto en hebreo, y debería ser así en español también, es Adam, con M al final. Entonces, otro detalle es que aquí dice que Elohim creó a Adán, en apariencia de Elohim lo hizo. Vamos a recalcar un poco ese detalle cuando lleguemos eh, al verso 3. Dice así el verso 2: Macho y hembra los creó y los bendijo y los llamó con el nombre de Adán cuando fueron creados. Hasta ahí es el verso 2. Entonces, fíjense que esa palabra Adán se le aplicó originalmente a ambos seres humanos, los primeros dos seres humanos creados, ¿verdad? Que fueron más tarde se distinguieron con dos nombres diferentes, Adán el hombre y Hawa o Eva la mujer. Pero al principio, cuando crea a esa pareja, se le aplica el término Adán a ambos. Ahí lo dice, fíjese, varón o macho y hembra los creó, los, plural, y los bendijo, plural, y los llamó, plural, con el nombre de Adán, cuando fueron creados. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Adán, en ese nombre así sencillo, significa también la humanidad, seres humanos, el ser humano. La humanidad se pudiera traducir también. Pero entonces al diferenciarse un poco más tarde es la mujer del hombre, entonces pues ya se le aplica a la mujer el nombre de Hawa, o como nos viene del griego Eva, entonces pues ya queda el nombre de Adán como perteneciente al hombre nada más, ¿verdad? Y a la mujer pues se le aplica ese otro nombre.
Ok, esos son detallitos que no es que sean tan importantes, ¿verdad? Pero es bueno estar al tanto de ellos. Dice el verso 3, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, similar a él, y le nombró Shet. Hay que detenerse ahí, porque fíjense que dice que este hijo que engendró Adán, lo engendró a su imagen, y aquí traduce similar a él, pero en hebreo son las mismas dos palabras, ¿verdad?, que se utilizan cuando dice en pasajes anteriores, ya lo hemos analizado, que Elohim creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces aquí, aunque el rabino lo traduce un poco diferente, dice a su imagen similar a él, ¿verdad? Pero es básicamente lo mismo, a su imagen y semejanza, que en hebreo son las palabras bidmutó, quetzalmó, bidmutó, quetzalmó. Bidmutó a su imagen, a quetzalmó como parecido a él, o como a su semejanza, o según su semejanza. Entonces fíjense el paralelo, ¿verdad? Fíjense el paralelo. Elohim creó a Adán a su imagen y semejanza, dos palabras. Ahora Adán engendra un hijo a su imagen y semejanza, las mismas palabras, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, que algunos argumentan que el hecho de que Elohim haya creado a Adán a su imagen y semejanza no significa necesariamente un parecido físico, ¿ah? Y sino que se refiere más bien a algo espiritual, a un parecido cognoscitivo, es decir, que el hombre es un ser inteligente, igual que su creador, o sea, parecido a su creador, no igual, pero parecido. Entonces, el mismo Rabino Mordejai argumenta algo parecido en los pasajes anteriores, ¿verdad? Sin embargo, en este pasaje se utilizan las mismas dos palabras aplicadas a dos seres humanos, uno es Adán y otro es su hijo Shet, ¿verdad? Entonces, pues, si Adán engendró a Shet a su imagen y semejanza, eso quiere decir que Shet se parecía a Adán. ¿Verdad? No quiere decir que sean iguales, obviamente, no eran iguales. Uno era el padre, otro era el hijo, uno era grande, otro era pequeñito cuando nació, ¿verdad? Pero salió a su imagen y semejanza. Eso quiere decir entonces que esas dos palabras implican de una manera o de otra un parecido, en este caso entre Shet y Adán, como también implican un parecido entre Adán y su creador, Elohim, ¿verdad? Eso es lo lógico, eso es el sentido sencillo, ese es el sentido pleno, ¿verdad? En estas palabras, en este pasaje. ¿Okay? Eso es a nivel Peshat, según los 4 niveles de entendimiento de las escrituras. A nivel Peshat, el nivel sencillo, básico, elemental. Así que si Shet se parecía a Adán, entonces Adán se parecía a Elohim, ¿verdad? Eso no quiere decir tampoco que Elohim sea un ser humano, claro que no. No quiere decir que tenga un cuerpo como el de Adán, pero sí, de alguna manera son parecidos. ¿Eh? Cuando Elohim proyecta crear ese hombre, lo proyecta en su mente, ¿verdad? Y cuando lo crea de una manera que se parece a él. No puede ser una cosa totalmente diferente. ¿Eh? Si por ejemplo el hombre crea o fabrica, vamos a decir, un automóvil, ¿verdad? Pues el hombre no va a decir que ese automóvil se parece a él, porque no se parece. Pero si el hombre fabrica un muñeco, ¿verdad? Un robot, entonces sí puede decir que lo hizo a su imagen y semejanza, porque se parece a él. ¿Eh? Entonces por eso es que las escrituras, hermanos, se habla de la boca de Yahweh, de la mano de Yahweh, de los ojos de Yahweh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no queremos con esto implicar necesariamente que es que Yahweh tiene todos esos órganos iguales que los del hombre, no. Pueden ser diferentes en el sentido, por ejemplo, de que son espíritu, ¿verdad? Yahweh es espíritu. Y en ese sentido, pues el hombre no es parecido a Yahweh en el sentido de que el hombre es carne y hueso, mientras que Yahweh es espíritu, ¿verdad? Pero sí puede haber un parecido en el sentido de que Yahweh
de alguna manera que quizás no podemos explicar. Tiene manos, y tiene ojos, y tiene boca, y habla, ¿verdad? Y usted dice, bueno, no son iguales, pues ok, no son iguales, pero cuando crea al hombre de esa manera, es porque hay algún tipo de parecido entre ese ser humano creado y el que lo creó. De otro modo, pues no tendrían sentido las palabras, ¿verdad? Bueno, entonces, otra cosa es que la palabra Shet, el nombre que se le da a este muchacho, ¿verdad? Cuando nace, dice que se le nombró Shet o Set. Casi siempre las Biblias españolas quitan o no representan el sonido sh con SH, sino una S, Set. Pero en el hebreo suena así, Shet. Por lo tanto es correcto escribirlo con SHET. ¿Ok? ¿Qué significa ese nombre? Bueno, ese nombre significa nombrado, puesto, concedido. ¿Ve? Por ejemplo, ¿en qué se basa eso? En el capítulo 4, verso 25. Dice, amó Adán a su mujer otra vez y ella parió un hijo y llamó su nombre Shet, ya que me concedió Elohim otra descendencia en lugar de Hebel, pues Caín le mató. Entonces aquí mismo da la implicación clara de que Shet significa concedido, ¿verdad? Otorgado, concedido, puesto en lugar de el otro hijo. O también puede significar nombrado. ¿Ok? Bueno, seguimos el verso 4. Y vivió Adán después de engendrar a Shet 800 años y engendró hijos e hijas. Esto hay que recalcarlo otra vez, aunque ya digamos, lo analizamos en pasajes anteriores. Pero es importante hacer notar que aquí no dice que esos hijos y esas hijas fueron engendrados después de Shet. No, de ninguna manera. Fíjense la relación que les voy a hacer. Esos hijos e hijas pudieron haber sido engendrados antes de Shet. De hecho, yo creo que sí lo fueron. Hijas, por lo menos las hijas. Lo que pasa es que no se mencionan por nombre. O sea, no se menciona siquiera que tuvieron hijas antes de este verso. Pero sí es cierto, sabemos que tuvieron hijas. Porque precisamente Caín se casó con una de esas hijas de Adán, ¿verdad? Y con una de sus hermanas. Por lo tanto, este pasaje se ve claramente en este pasaje que aunque las hijas no se mencionan en todo este relato, sí existieron. Adán y Eva tuvieron muchos hijos y muchas hijas, pero solamente se mencionan 3 hijos y varones, por cierto, porque fueron los personajes principales, ¿verdad? En todo este drama, ¿verdad? Y por eso es que no se mencionan las hijas, excepto ahora, pero sí sabemos que engendró hijos e hijas. Por lo tanto, no hay ningún problema con la pregunta esa de que con quién se casó Caín y con quién se casó Shet. Pues con sus hermanas, obviamente, ¿verdad? Verso 5. Todos los días que Adán vivió fueron 930 años después murió. ¿Ok? 930 años. Así que si vamos a tomar el día de Adán como 1000 años, que es una manera, digamos, simbólica de tomar aquel decreto de que el día que comieres de este árbol morirás, si tomamos eso como un día simbólico de 1000 años, pues entonces Adán murió en el día simbólico de 1000 años, porque vivió solamente 930 años. Fíjese, como dije, solamente pudo haber durado 1000 años, ¿verdad? Pero duró solamente 930 años. Ya quisiéramos nosotros vivir la mitad de eso, la mitad nada más. Ok, así que se mencionan las edades y voy a recalcar las edades de todas estas personas que vamos a leer para que ustedes vayan notando un decrecimiento, una mengua en las edades de estos personajes que se mencionan. Tampoco quiere decir que estos que se mencionan en este capítulo fueron los únicos personajes en todo ese periodo. Solamente significa que esos fueron los principales, ¿verdad? Los personajes más importantes quizás. Verso 6. Vivió Shet
105 años y engendró a Enosh. Vivió Shet después de engendrar a Enosh 807 años y engendró hijos e hijas. Ok, ya vivió menos que Adán. Todos los días que Shet vivió fueron 912 años, después murió. Right? Vivió menos que Adán. Verso 9. Vivió Enosh 90 años y engendró a Kenaan. Vivió Enosh después de engendrar a Kenaan 815 años y engendró hijos e hijas. Todos los días que Enosh vivió fueron 905 años. Sigue bajando, ¿verdad? La duración de la edad de estas personas. Verso 12. Vivió Kenaan 70 años y engendró a Mahalalel o Mahalalel. Vivió Kenán después de engendrar a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Kenán, o que Kenán vivió, fueron 910 años. Bueno, ahí hubo un poquito de aumento, ¿verdad? Y después murió. O sea, 5 años más que el anterior. Verso 15. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Yared. Vivió Mahalalel después de engendrar a Yered 830 años y engendró hijos e hijas. Y todos los días de Mahalalel vivió fueron 895 años y después murió. Así que ahí hubo un aumento también. No siempre hubo mengua o descenso en los números de las edades, ¿verdad? También hubo algunos que aumentaron, o sea que vivieron un poco más que los anteriores. Verso 18. Vivió Yered 162 años y engendró a Hanoch. Vivió Yered después de engendrar a Hanoch 800 años y engendró hijos e hijas. Todos los días de Yered que Yered vivió fueron 962 años, después murió. Vivió Hanoch 65 años y engendró a Metushalach. Se encaminó Hanoch con Elohim después de engendrar a Metushalach 300 años y engendró hijos e hijas. Todos los días que Hanoch vivió fueron 365 años. Verso 24. Se encaminó Hanoch con Elohim hasta que no estuvo más, cuando Elohim se lo hubo llevado. Me voy a detener aquí, pero solamente para decir que este pasaje lo vamos a explicar con gran detalle un poquito más adelante, en este mismo estudio, sí, pero un poquito más adelante. Vamos a terminar el capítulo 5, que es, por cierto, muy breve, para entonces volver al verso 23 y 24, para que noten algo curioso e interesante sobre este detalle, ¿verdad? Después explicamos por qué y cómo se explica. Vamos a seguir con el verso 25. Vivió Metushelach 187 años y engendró a Lamech. Vivió Metushelach después de engendrar a Lamech 782 años y engendró hijos e hijas. Quizá alguno ya tenga la curiosidad de por qué leo un nombre como, por ejemplo, como Lamech y después Lemech. Es que en el hebreo está así. ¿Okay? Dependiendo de la posición de la palabra en términos con un verbo, por ejemplo, puede variar un poco las vocales que contiene ese nombre. Y así pasa con muchos de estos nombres, que ya habrán notado que lo leo primero de una manera y después de un poquito diferente, ¿verdad? Pero es porque así está en el hebreo, así está en esta traducción que estoy citando también. ¿Okay? Así que en este caso se menciona primero Lemech en el verso 28, y antes se había mencionado como Lamech. ¿Okay? Ahora en el verso 29 dice, le puso el nombre de Noah. En el 28 dice, vivió Lemech 182 años y engendró un hijo. Le puso el nombre de Noah, ese es lo que todo el mundo conoce como Noé, diciendo, este nos traerá consuelo de nuestro trabajo y del esfuerzo de nuestras manos por causa de la tierra que Yahweh ha maldecido. ¿Okay? Así que ese hijo de Lemech o de Lamech, que es como todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Lamech, nos viene del griego esa forma
de ese nombre, Lamec. En el griego es, perdón, en el hebreo es Lemech. Y este hijo que tuvo Lemech, le puso por nombre Noach, porque precisamente Noach significa consuelo. Entonces ellos le pusieron ese nombre porque se decían, bueno, este nos traerá consuelo de nuestro trabajo y del esfuerzo de nuestras manos, por causa de la tierra que Yahweh ha maldecido. Así que muchos de estos nombres tenían un significado muy especial, y por eso le ponían esos nombres particularmente, ¿verdad? Porque alguna misión profética tendrían esos personajes, y así fue. Noah trajo consuelo a la raza humana, en el sentido de que más tarde, cuando fue destruida toda la raza humana, excepto la familia de Noah, entonces Noah se vio como de puente entre la generación anterior al diluvio y la generación posterior al diluvio. Y fue un consuelo para la humanidad, porque de esa manera la humanidad no se extinguió, ¿verdad? Aparte de otros detalles que se pueden agregar. Verso 30. Vivió Lemech, después de engendrar a Noah, 595 años y engendró hijos e hijas. ¿Ve? Ya no están durando los hombres 900 tantos, 800 y tantos, 700 y tantos. Ya llega a 500 y tantos, 595 en este caso. Y también dice que engendró hijos e hijas. Verso 31. Todos los días que Lemech vivió fueron 777 años, un poco más. Después murió. 32. Era Noah de edad de 500 años y engendró Noah a Shem, a Ham y a Jafet. Otra vez en otros pasajes lo menciona como Jefet y aquí como Jafet. Hay una diferencia ahí que tiene que ver con la gramática hebrea. No vamos a entrar en detalles de la gramática en este momento. Ok, en todo este capítulo, el verso más importante, tal vez en términos de investigación bíblica, ¿verdad? En términos de qué es lo que significa ese verso en particular, el más importante es el verso 23 y 24. Les vamos a explicar por qué. Basado en este verso, especialmente como lo traducen algunas versiones tradicionales, pues se desarrolló la creencia y la enseñanza de que Enoc nunca murió. Aparte de otro pasaje que está en el libro de los Hebreos, pero vamos a analizarlo también ese. Entonces, si Enoc nunca murió, pues fue lo que significa aquí es que Elohim se lo llevó, quiere decir entonces que lo llevó al cielo. Vamos a ver cómo la escritura misma se explica y nos muestra que esto no es lo que dice ahí, ni es lo que se quiere decir, ni es lo que significa lo que dice ahí. ¿Okay? Vamos a analizar eso con un poquito de cuidado y calma para que los hermanos se preparen y entiendan bien ese pasaje y puedan explicarlo a otras personas. Vamos a comenzar con un comentario que hace el rabino Marcos Ederi. Muchos, yo diría que años antes de yo conocer este libro y saber de Marcos Ederi, ella explicaba esto de la manera que lo voy a explicar hoy otra vez. Pero lo nuevo para mí es que el rabino Marcos Ederi concuerda exactamente con lo que yo siempre he explicado, o quizás deba decirlo al revés, ¿verdad? Yo concuerdo con lo que el rabino Marcos Ederi explica aquí, aunque no lo había visto antes, lo que él dice, pero ahora está aquí en este libro. Vamos a ver, él cita el verso 24, otra vez abajo en el comentario, y dice, se encaminó Hanoch con Elohim hasta que no estuvo más cuando Elohim se lo hubo llevado. Voy a leerles ese parrafito breve del rabino. Dice, llama la atención el estilo que usa la Torá cuando habla de la desaparición de Hanoch. Pero la analogía bíblica resuelve esta dificultad, como veremos. Dice, el verbo yakoach, que significa tomar o llevarse a alguien, está utilizado en varios libros del Tanaj como eufemismo para la muerte.
generalmente para hombres de conducta ejemplar. ¿Qué quiere decir eufemismo? Eufemismo es una palabra amable o agradable que se utiliza en cualquier sentido, cualquier palabra amable o agradable que se utiliza para sustituir otra palabra que no es tan agradable. ¿Ok? Entonces, en este caso, está diciendo el rabino que Yacoach, que es la palabra en hebreo, que se traduce como que se lo llevó, dice aquí que es un eufemismo para la muerte. Eso quiere decir que murió Hanoch. Y eso es lo que le hemos explicado a nuestros hermanos y amigos en muchas ocasiones, que eso es un eufemismo hebraico para la muerte. Elohim se lo llevó. No quiere decir que se lo llevó para el cielo, quiere decir que murió. Eso es lo que significa el hebraísmo. Entonces, ¿por qué se dice eso solamente de Hanoch o Enoch? Y no se dice de los demás hombres que se mencionan en esa lista. Sencillo, porque Hanoch fue el más piadoso, el más recto de todos esos hombres que se mencionan aquí en esta genealogía. ¿Okay? Fíjense que aquí dice la nota del rabino Ederi, que ese eufemismo para la muerte se utiliza generalmente para hombres de conducta ejemplar. ¿Ok? Entonces, él da unos ejemplos. Voy a seguir leyendo la nota porque da unos ejemplos importantes. Dice, y así veremos que el salmista inspirado y elevado dice, pero Elohim rescatará mi alma del sepulcro, porque me llevará hacia él. Ahora, él cita Salmo 49:16, pero dice, véase también Salmos 73:24, donde la idea de muerte aparece con el mismo verbo Yacoach. ¿Okay? Así dice el poeta, con tu consejo habrás de orientarme y después de una vida honrosa habrás de llevarme. Y ahí claramente está hablando de la muerte. ¿Okay? Entonces mire la notita que sigue a esta, el parrafito que sigue a ese, dice, comentando nuestro verso en Génesis, el Midrash Rabbah rechaza la interpretación de los Minim, secta religiosa disidente de la concepción judía rabínica, que querían entender una desaparición milagrosa y sobrenatural de Hanoch. O sea que los grandes sabios del judaísmo, nosotros no somos judíos, pero respetamos mucho la opinión de los grandes sabios del judaísmo, especialmente cuando se trata de interpretación de las escrituras que no contradicen en nada la Torá. Ahora fíjense que no solamente el rabino Mordejai, Marcos Ederi, sino que él cita otro autor, otro libro, Midrash Rabbah, y dice que allí se rechaza la interpretación de los Menim. Esa era una manera de los judíos llamar a los cristianos que querían entender una desaparición milagrosa y sobrenatural de Hanoch. Eso quiere decir que estos sabios judíos no veían en ese pasaje una desaparición milagrosa y sobrenatural de Hanoch, sino que simplemente veían que eso significa que murió. Lo que pasa es que se usa un eufemismo porque este hombre fue un justo especial, ejemplar, un justo sobre todos los demás justos de esa época. Fue Hanoch, ¿verdad? Enoch, todo el mundo lo conoce como Enoch. ¿Y cómo sabemos que fue muy especial? ¿Cómo, cómo sabemos que esa es la cualidad especial de este hombre? Lo dice el verso 24. Caminó Hanoch con Elohim. Ahí está. De ningún otro personaje, hasta este momento, más tarde sí se dijo también eso de Abraham, pero hasta este momento, de ningún otro personaje mencionado en esta genealogía se dice eso. Se encaminó, traduce Ederi aquí, se encaminó Hanoch con Elohim hasta que no estuvo más. Y ahí está el secreto de la vida de Enoch, o Hanoch, que caminó con Elohim. Eso quiere decir que siguió la voluntad de Elohim
paso a paso, sin faltar, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, plena y totalmente en la voluntad de Elohim vivió toda su vida hasta que murió. Eso es lo que está diciendo ahí. Y eso es lo que entienden los grandes sabios de Israel, que significa ese verso también. Incluso en una Biblia católica que se llama la versión Cantera Iglesias, me sorprendió un poco también ver una nota al pie de este pasaje. Si usted la consigue esa Biblia o la puede ver en algún sitio, creo que está en internet, la versión Cantera Iglesias, traducción católica de la Biblia, dice en una nota al pie de página casi lo mismo que está diciendo aquí el rabino Ederi, que esa frase o esa expresión hebrea significa que ese hombre murió. Lo que pasa es que no se quiere utilizar la palabra murió, ¿ah? Y se usa un eufemismo en lugar de eso, y se dice que Elohim se lo llevó. ¿Ah? Mire, eso pasa como en el caso de, por ejemplo, Job y su esposa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que la esposa de Job le dice en cierto momento, mira, ¿por qué tú te empeñas en ser justo? Bendice a Elohim y muérete. Y sin embargo, cuando usted investiga ese pasaje en ediciones muy antiguas, en manuscritos hebreos muy antiguos, ¿ah? Incluso en la Septuaginta y otras versiones antiguas, allí lo que dice es maldice a Elohim y muérete. Entonces, ¿qué pasa? Que los soferim o los masoretas, o quizá algunos soferim antes de los masoretas, cambiaron esa palabra maldice a Elohim por la palabra bendice a Elohim. Eso se llama un eufemismo. Utilizaron la palabra bendice como un eufemismo para no decir maldice. ¿Por qué? Ellos querían evitar que se pusieran así una al lado de otra la palabra maldecir con la palabra Elohim. Para ellos era una profanación del nombre sagrado Elohim, ¿verdad? Según ellos. Y sonaba feo poner al lado del nombre Elohim esa palabra maldice a Elohim. Entonces cambiaron el texto sagrado para que dijera bendice a Elohim. Bendice a Elohim y muérete. Sin embargo, el original decía maldice a Elohim y muérete. Pongo eso como un ejemplo solamente de lo que es un eufemismo en hebreo y el propósito de un eufemismo. Un eufemismo, como en el caso este del pasaje de Job que hemos citado, se utiliza para evitar profanar de alguna manera el nombre que se considera sagrado, Elohim, ¿verdad? Pues en este caso es algo parecido. El propósito de ese eufemismo, en vez de decir que Hanoch murió, se dice que Elohim se lo llevó, es para evitar, ¿verdad?, poner la palabra muerte, que es negativa, que es fea, al lado del nombre de este santo, por decirlo de alguna manera, de este justo, de este sadik, que dice el relato que esa expresión se usaba para hombres de conducta ejemplar, así que era un hombre ejemplar, intachable, y para no, digamos, profanar en cierto modo la memoria de este hombre santo, justo, intachable, en vez de decir que se murió, pues se dice que Elohim se lo llevó. Y ustedes saben que aún en nuestra cultura moderna, esa frase se usa también a veces. Aun cuando para otras personas tiene otro significado, para nosotros tiene el mismo significado que este. A veces cuando usted va a un velorio, ¿verdad?, un entierro de estos de cristianos, muchas veces dicen, bueno, el Señor se lo llevó, ¿verdad? Dicen ellos, el Creador se lo llevó. Aun cuando para ellos significa que se lo llevó para el cielo, para los judíos no significa eso. Y para nosotros, los discípulos de Yahushua, tampoco significa eso. Significa lo que este rabino dice que significa en este pasaje. Elohim se lo llevó, quiere decir que el hombre murió. Lo que pasa es que murió en gracia de Elohim, con la aprobación de Elohim, como hombre justo, como hombre intachable, como hombre, como dice aquí, de conducta ejemplar. Eso es lo que significa ese eufemismo. Ahora, vamos a ver ese pasaje citado en el libro de los Hebreos. Y aquí vamos a demostrar
a comprobar, no con nuestra interpretación, sino con el texto sagrado mismo, vamos a demostrar que esa es la interpretación correcta y que Enoc murió, y Elías también. Pero bueno, lo de Elías es otro tema, ¿verdad? Vamos a dejarlo quieto por ahora. Búsquese en su Biblia, Hebreos capítulo 11, ok, y por ahí vamos a, para abreviar, no tomar mucho tiempo, no vamos a leer todo. Vamos a leer primero los nombres de las personas que se mencionan ahí, y luego algunos versos selectos, porque son claves para entender lo que estamos discutiendo. ¿Ok? Fíjese que en el verso 4 empieza con Abel. Y vamos a ir leyendo solamente los nombres de las personas. Dice, por la fe Abel, etcétera. Menos el 5, lo vamos a leer completo. El 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Elohim. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Entonces por ahí sigue con el verso 7. Después regresamos a ese pasaje otra vez. Verso 7, por la fe Noé. Vaya anotando, hermano. Es más, si usted quiere, pudiera subrayar en su Biblia estos nombres. Primero menciona Abel, luego Enoc, luego el verso 7, Noé. Verso 8, por la fe Abraham, etc. Verso 11, por la fe también la misma Sara, etc. Verso, y fíjese que todos los que menciona, hasta Sara. Vamos a repasarlos. Verso 4, Abel. Verso 5, Enoc. Verso 7, Noé. Van 3. Verso 8, Abraham. Van 4. Verso 11, Sara. Van 5. Y mire lo que dice el verso 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Todos esos 5 que mencionó antes. Hermanos, vamos a aceptar la escritura por lo que dice y no por lo que nosotros nos imaginamos que dice. Basando nuestra imaginación en teorías o en hipótesis o incluso en leyendas cristianas o judías o lo que sea, ¿verdad? No podemos basar nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestra creencia en tradiciones, sean cristianas o judías o como sean. Aquí menciona 5 personas, 4 hombres y una mujer, Sara, y después de mencionar esas 5 personas, dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos. No dice que murieron algunos de estos. No dice que murieron 4 de esos 5. No dice que murieron algunos y otros no. No. Menciona 5 y después dice que esos 5 murieron. Conforme a la fe, verso 13, murieron todos estos 5 sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, qué interesante. Aquí hay 2 pensamientos fundamentales. Primero dice que todos esos 5 murieron. Eso lo dice ahí claro, no es una interpretación mía. Segundo, dice que murieron sin haber recibido lo prometido. Entonces, fíjese que entre esos 5 está Enoc, en el verso 5. Quiere decir entonces que Enoc murió también sin haber recibido lo prometido. No se deje llevar por eso de que dice que fue traspuesto para no ver muerte. Hay que entender la tradición hebrea antigua para captar el sentido de esa frase. Ustedes saben que se nos ha transmitido, ¿verdad?, a través de los siglos, una tradición hebrea que dice que en la antigüedad, bien antigua, los hombres no se enfermaban, la gente no se enfermaban, duraban, si iban a durar 80, 90, 100 años, lo que fuera, no se enfermaban, sino cuando les llegaba el momento de la muerte, ellos simplemente estornudaban y ahí caían muertos. De ahí surgió digamos la costumbre, la tradición o la costumbre
de que cuando alguien estornuda se le dice salud, ¿verdad? Casi todavía se hace eso. Casi siempre cuando alguien estornuda, los que están cerca ahí le dicen salud, ¿ah? Para que no se vaya a morir. Y eso se basa en esa tradición, precisamente, de que se decía, ¿no? Que antiguamente los hombres eh, llegaba a la edad vieja ya de morirse y no se enfermaban, simplemente estornudaban y caían muertos. ¿Eh? Pero entonces, basándose en el entendimiento de esa tradición, de esa manera de explicar, ¿verdad?, las cosas en aquellos tiempos, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Eso lo que quiere decir es que Enoc no sintió la muerte. ¿Verdad? Eso lo que quiere decir es que no murió de una enfermedad, no murió de un accidente, no murió porque lo mataron, ¿ah? No murió de una manera usual entre los seres humanos, sino que murió de una manera inusual. La manera inusual es que no vio la muerte, no sintió la muerte, no sintió quizás la agonía esa normal que a veces sienten la mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Ese temor y esa sensación de que saben que están muriendo. No, él no sintió nada de eso. Simplemente murió en la gracia de Elohim y no vio, no sintió la muerte. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero también está diciendo que murió, porque aunque el verso 5 dice eso, el verso 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Quiero que recalquen esa frase, ¿verdad? Sin haber recibido lo prometido, porque